deja todavía a estas fechas del 2021 muy criticable, pero muy interesante. Realmente todos los intelectuales de aquellas épocas de los principios del siglo XX, toda la primera mitad, les llamó mucho la atención esta corriente psicoanalítica, esta corriente de psicología llamada psicoanálisis, debido a que pues nadie había profundizado tanto en el comportamiento humano desde una óptica completamente científica, psicológica, biológica y social como lo hace el psicoanálisis, que acuña Freud el término de la técnica psicoanalítica, que es la cura por medio del habla, como él le llama, ¿no? La cura por medio del habla. O sea, la gente decía, ¿cómo que curarnos por medio del habla? ¿A poco eso es posible? ¿Qué no la medicina sería lo esencial? Pues Freud, como bien hemos platicado, en base a su observación y sus estudios sobre la conducta histérica, neurótica de los pacientes, desarrolla una técnica en base a una teoría que obviamente tuvo que rescatar de otros autores, ya el problema clásico que viene arrastrando la filosofía sobre el comportamiento humano, de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, que se venía dando desde las escuelas clásicas, positivistas y sociológicas sobre el delincuente nace o se hace, pues viene una corriente llamada psicoanálisis de Sigmund Freud que da sus propias respuestas y dice que el hombre, pues en el fondo sí es malo, porque tiene instintos animalescos todavía que están ahí en el inconsciente esperando acechar. No se han extirpado del todo esos instintos, esas pulsiones ahí siguen latentes. Y Freud dice que a través de una estructura psíquica que es el yo, el ello y el superyo, que es nuestras personalidades, que tenemos un yo de principio de realidad y un ello del principio del placer y un superyo que son nuestra moralidad, las normas, los valores, los principios que se nos han inculcado, pues es como actúa el ser humano, ¿no? En base a qué le hacemos caso, a nuestros instintos y pulsiones que ahí están y que demandan satisfacción, o por otro lado le hacemos caso a las normas y a los principios y al qué dirán, socialmente hablando. Entonces tenemos una lucha interna por satisfacer las demandas del ello o satisfacer las demandas del superyo. Y entonces Freud dice que casi toda la problemática es de índole sexual. Toda la problemática, dice Freud, generalmente se debe a los instintos animales y entre ellos un principio completamente de la sexualidad reprimida a través del tiempo que demanda satisfacción y que esa satisfacción, como es coartada en su fin, es decir, es reprimida por las instituciones, por la iglesia, por la moral, por la sociedad, no nos permite tener una sexualidad completamente abierta, libre, y que nos hace reprimirla ante los valores sociales establecidos y morales, sobre todo en la época freudiana, que es una época muy, muy conservadora y puritana. Ahorita pues ya la gente le da rienda suelta, sabemos que nos encontramos en pleno siglo XXI y las sociedades, sobre todo de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo las potencias manejan lo que es pues esa libertad en cuestión sexual que ha venido ganando terreno en los últimos 50 años a la fecha. Pero en la época de Freud era completamente pues puritana y conservadora la sociedad. Entonces hablar de esto y de estas corrientes pues causaba para muchos indignación y para otros pues interés. Sobre todo porque, si bien decía Freud que
que el hecho de no satisfacer el hecho de no satisfacer nuestras necesidades, sobre todo sexuales, acarreaba problemas psíquicos en nuestra persona, y que esto desarrollaba posiblemente la histeria, porque al estudiar los pacientes o las pacientes se encontraba con que había una insatisfacción sexual, una represión de la sexualidad y muchas veces también inclusive abusos como tal, que desencadenaban en conflictos de personalidad y de mecanismos de defensa como tal. Entonces, la base teórica de Freud es completamente de índole sexual. Ya más adelante desarrolla los principios de Eros y Thanatos, ya casi al final de su carrera, tomando en cuenta como Eros el principio del amor y de la vida, y como Thanatos el principio de la muerte y de la destrucción. Sin embargo, él en su corriente y teoría dice que el ser humano, al reprimir su instinto libidinal o la libido, que es lo equivalente al hambre, al apetito de alimento, hace esa analogía del alimento como el apetito y como el otro aspecto, la libido, el apetito sexual. Y Freud hace ese análisis muy interesante de que si el hombre, el ser humano, no satisface completamente o descuida su alimentación orgánica, por diferentes circunstancias, el malpasarse constantemente, el no alimentarse, eso trae como consecuencia malestares orgánicos. ¿Qué quiere decir malestares orgánicos? Pues bueno, que si yo no me alimento bien, y si yo vengo arrastrando, o la persona viene arrastrando una serie de mala alimentación y lo que llevamos también como malpasarse en términos alimenticios, pues va a llegar el momento dado que mi organismo va a sucumbir ante esa mala alimentación o esa falta de alimento que mi cuerpo necesita y va a causarme enfermedades físicas. Es decir, va a repercutir una mala o nula alimentación en mi organismo. Y Freud dice, asimismo, la libido es lo equivalente al apetito del hambre, pero en cuestión precisamente del placer. El cuerpo es natural, es biológico, y la sexualidad es biológica y natural. Que la sociedad lo haya satanizado o causado una situación, como llamamos, un tabú, solamente es otra cosa, pero el cuerpo demanda. Y él no sabe de leyes, él no sabe de instintos, él no sabe de morales y de todas esas cuestiones, ¿no? Pero nuestro superior lo reprime. El yo, a través del superior con las normas morales, reprime la sexualidad. Dice, no, no es correcto, no es bueno, y tengo que esperarme mucho tiempo para encontrar el amor verdadero con el cual pueda tener intimidad socialmente aceptada. Y eso para Freud diría, esa libido coartada en su fin, esa libido reprimida constantemente, no va a causar malestares orgánicos como es la falta de alimentación del apetito. En la represión sexual, dice el psicoanálisis freudiano, que trae como consecuencia malestares psíquicos y de personalidad. Y esa es la base fundamental de la teoría freudiana. Para Freud y para los psicoanalistas ortodoxos, la represión, en este caso hablando de la represión que es el no realizar o no satisfacer ciertos instintos que tenemos, sobre todo la sexualidad, pues va a traer aparejada en el corto, mediano, largo plazo, histerias, neurosis, comportamientos de conducta nocivos, agresividades,
etcétera, en un peor de los sentidos, ¿no? En el caso de la libido desviada hacia lo negativo. La agresividad, delincuencia, criminalidad, violadores, etcétera. Y por otro lado, también nos habla de la sublimación, que sería dirigir esa energía libidinal o la libido hacia un aspecto positivo, como bien puede ser la cultura, el arte, la música, la ciencia. Para Freud, todo el avance de la sociedad se debe a la represión de la sexualidad en términos masivos y que todo lo que se enorgullece el hombre, dice Freud, de la literatura, del arte, de las ciencias, inclusive de la religión, no es más que la sublimación de los instintos animales y sobre todo sexuales. Que el hombre, sublimación es términos positivos, dirige la libido hacia la creación, pero no todos son iguales y otros tienden a destruir. Y todo por origen de la libido orientada hacia lo negativo, por la libido cuando es coartada en su fin, que es la satisfacción plena, el acto sexual, animalesco, cuando es coartado en su fin, tiende hacia lo negativo en algunas personas, pero otras subliman. Sublimar significa el realizar actividades que suplen el acto erótico sexual por otro acto satisfactorio, como bien puede ser la música, el deporte, la cultura, la intelectualidad, etc. Entonces fue una explicación en sus libros sobre la corriente psicoanalítica bastante interesante, pero también descabellada para la época. Pero que muchos partidarios obviamente empezaron a tomarla en cuenta, porque decían, pues no está tan descabellada la idea de que esta situación sociobiológica en el ser humano acontezca en base a esta estructura como la maneja Sigmund Freud. Entonces, de ahí descubre Freud, en las técnicas del diván, en el análisis de los pacientes, y llega a esas conclusiones cuando analiza, cuando profundiza en los pacientes, sobre todo cuando se remonta a las primeras infancias del paciente que tiene resistencia en un inicio a sacar a flote sus pensamientos, sus ideas, sus vivencias más recónditas, porque están ahí guardadas en el sótano del inconsciente. Es el objetivo de la técnica psicoanalítica, sacarlos a la luz para poder descubrir el origen del malestar, con el objetivo, según los psicoanalistas, de encontrar la cura por medio del habla, que mientras el sujeto sabe el origen de su malestar y lo encuentra y lo asimila, es cuando viene la cura precisamente por la comprensión de un abuso, de una humillación, de un evento traumático, de una pérdida de un ser querido en etapas infantiles o en etapas más adelante, ¿no? Que a lo mejor lo volvieron pues muy tímido, muy retraído, muy histérico, muy histérica, muy neurótico, o con bastante inseguridad, o inclusive hasta delincuente o criminal. Entonces es muy interesante el postulado freudiano, como bien estamos aquí disertando esta situación. Muy criticable si lo es, tan es así que Freud al principio formó todo un grupo de estudio psicoanalítico donde lo seguían varias personalidades. Él mismo se dio inclusive el gusto de seleccionar a sus apóstoles psicoanalistas, que él les veía pues realmente talento para la psicología psicoanalítica. En el caso de Jung, el caso de Adler, el caso de Fromm y otros tantos más que fueron parte de la escuela psicoanalítica ortodoxa freudiana, pero que de repente todos lo fueron abandonando porque empezaron a sacar sus propias conclusiones, sus propias teorías, pero en base partiendo del psicoanálisis freudiano. Entonces Freud, a final de cuentas, pues queda solo con sus teorías junto con su hija Anna Freud. Pero sin embargo,
todas las corrientes de Adler, de Jung y de todos los psicoanalistas que lo rodearon, pues parten precisamente de esos postulados. Entonces, la máxima sería, como dicen los psicoanalistas, con Freud o contra Freud, pero nunca sin Freud. Habrá que criticarlo muchas veces y otras, inclusive, pues tomar en serio sus postulados. Y vamos a empezar con Isabel. ¿Qué opina usted del psicoanálisis? Isabel, cámara y micrófono, por favor, adelante. Pues se me hace muy importante, profe, porque te pone como, explora tu inconsciente y los problemas que tú no eres consciente, pues que que son como traumas que tienes ahí guardados en el inconsciente y todo eso lo explora y se me hace muy, pues muy interesante, muy padre de que todo eso cómo lo pensó él, pues. Fue un pionero realmente trascendente en esta modalidad de la interpretación de la conducta. Nadie lo había hecho. Habían filosofado, habían llegado a conclusiones diversas, ya pensadores clásicos y positivistas de las escuelas ya mencionadas anteriormente, inclusive sociológicas, pero nadie había profundizado y escudriñado a profundidad como Sigmund Freud. Entonces eso es muy rescatable. Que más adelante hicieran diversas corrientes y diversas interpretaciones, muchas veces contrarias a los postulados freudianos, eso es un hecho, pero para muchos psicólogos y sociólogos, los postulados freudianos no son tan descabellados como pudiéramos creer, que tienen una realidad bastante interesante a profundizar. Obviamente, no todos los casos podremos analizarlos, digo, desde una óptica clínica, psicológica, no todos los casos los podemos llevar a cabo mediante la técnica psicoanalítica, pero muchos de ellos han servido para curar a personas por medio de la técnica del diván y del psicoanálisis. Muy bien. ¿Algo más se quiere agregar, Isabel, sobre lo que es el psicoanálisis para usted? Pues yo le puse que era un método de tratamiento así para que explora el inconsciente y que llega a los problemas y de cierta forma pues como que hace ver al paciente los problemas que tiene y los traumas que los hizo pues y pues ya que eso pues presenta síntomas. Eso es lo importante, ¿verdad? En el caso del psicoanálisis, Freud llega a la conclusión, junto con todos los psicoanalistas ortodoxos, que la represión causa malestar y ese malestar causa síntomas. Entonces, el origen de una neurosis, de una histeria, para Freud, para los psicoanalistas, es precisamente por el origen de una no satisfacción de algún impulso o algún instinto, sobre todo de índole sexual. Entonces, muy interesante. Sobre todo los casos de Freud, que generalmente fueron mujeres en sus pacientes, en un principio, llegaba a esa conclusión cuando las analizaba en el diván, ¿no? Que platicaba con ellas, las hipnotizaba bajo las técnicas de Charcot, el hipnotismo, muchas veces solamente con la técnica de la regresión en la terapia, y después de 1, 2, 3, 4 o muchas sesiones llegaban al punto medular del problema y llegaban a la conclusión que les platicaban o descubrían algo que habían reprimido las mujeres en su momento o los hombres, un abuso en la infancia o un trauma X que había quedado en el olvido, había quedado en el inconsciente, no estaba ni en la preconciencia, estaba completamente reprimido, porque el cuerpo, dice Freud, la mente humana así reacciona. La mente humana en su búsqueda de protegernos, la psique en este caso, en su búsqueda de protegernos ante el malestar externo, trata y reprime lo que afecta o lo que nos puede afectar. Inconscientemente, así actúa precisamente la psique, y es de ahí viene la palabra del inconsciente como tal. Todo lo que nos ha causado en algún momento dado alguna humillación o una afectación, dice Freud, llega un momento dado en que lo reprimimos, inclusive de forma involuntaria, y queda en el olvido aparentemente porque seguimos creciendo, desarrollando nuestra vida, y a lo mejor ya de vida adulta
tenemos algún comportamiento X, ¿no? Alguna histeria, somos muy nerviosos, somos muy inseguros, somos muy violentos, somos muy apartados, somos muy tímidos, o somos completamente histéricos, ¿no? Y neuróticos. Y hay un problema de origen desde la óptica psicoanalítica que tendríamos, que no se va a curar ni con pastillitas, que solamente nos van a tranquilizar, pero que para la técnica psicoanalítica tendríamos que irnos a un análisis terapéutico y poder encontrar esa circunstancia que aconteció, que bien puede ser algo que aconteció en las primeras etapas del desarrollo, que también es otra teoría interesante. Gracias, Isabel. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No, ya, profe, ya. Todo Perfecto. bien. ¿Usted qué opina, Gema, del psicoanálisis? Denos su punto de vista, por favor. Adelante con cámara. Pues yo, la verdad, sí es muy interesante todo lo que dice, pues ya que todo lleva un tratamiento o procedimiento de, por ejemplo, de la ansiedad y eso que usted dice del malestar, pues que lleva un procedimiento. Y ya. ¿Usted le satisface esa corriente psicoanalítica o la convence de que esta es certera 100%? ¿O qué opina usted? Pues me convence. ¿Sí le gusta? ¿Le gusta la Sí, técnica psicoanalítica? sí, de hecho sí. Perfecto. Perfecto, muy bien. Excelente, gracias. Vamos con Leslie, adelante. ¿Qué opina del psicoanálisis? Voy. Estoy poniendo mi cámara. Sí. Pues opino que es una corriente interesante. O sea, tiene cosas medio discutibles. Pero en general creo que todo tiene como un sentido muy lógico teniendo en cuenta que fue algo que se creó hace que, ¿cuánto tiene la Segunda Guerra Mundial? Como 50 años, muchos años tiene. No, la Entonces, Segunda Guerra Mundial se acabó en el 45, ya tiene más de 70 años. y de hecho esto fue antes, ¿no? Fue durante la primera, acabándose la primera, algo así, ¿no? Yo creo que el auge del psicoanálisis se dio durante los primeros 30 años del siglo XX, es decir, de 1900 a 1930. Yo creo Como que en la la muerte posguerra, ¿no? hasta la muerte de Freud. Sí, de los primeros 40 años, de 1900 a 1940, tuvo un auge muy importante el psicoanálisis y después se fueron creando más teorías. Pero los primeros 40 años, en la primera y en la segunda, pues sí tuvo una relevancia. Sí, pues ¿Qué a mí me más? parece interesante que siendo una teoría que tenga tantos años haya prevalecido tanto, o sea que pues sí fue un pionero en ese tiempo porque quién iba a pensar que estas cosas tenían sentido. Entonces, me parece muy interesante. Sí hay cosas debatibles y hay cosas cuestionables, pero en general creo que todo es muy interesante y muy acertado. Tan interesante que se han escrito libros y libros y libros, unos a favor, unos en contra, películas, arte, sobre el psicoanálisis freudiano, ¿no? Entonces, dio de qué hablar, da de qué hablar y seguirá dando. Muy bien, gracias, Leslie. ¿Qué opina Paola? Paola, ¿nos escucha? Aquí está. Estaba cargando mi cámara. Buenas tardes. No, todavía días, son las 11:30. ¿Qué opinas sobre el psicoanálisis de Freud? Bueno, pues a mí me parece que es una rama de la psicología muy interesante, ya que trata como de entender el comportamiento de la persona, pero es como muy integral, porque aparte no quiere entender solamente su comportamiento en el presente, sino que parte desde su infancia, desde su niñez. Integral también en el sentido de que toma en cuenta como los sueños, los deseos, los instintos,
como trata de comprender a la persona en cada una de sus etapas, en cada uno de sus sentimientos, en cada uno de sus pensamientos. Por eso me parece que es pues una forma de analizar a la persona muy interesante, porque pues engloba todo lo de la persona. Excelente, muy bien, muchas gracias. Tenemos también a Josué Pineda. Josué Pineda, ¿nos escucha? Isaura, adelante con micro. ¿Qué opina del psicoanálisis, Isaura? Yesenia Vázquez. A mí también me parece muy interesante y siento que, bueno, yo siento que es muy bueno el psicoanálisis, ya que, pues como dicen todas mis compañeras, ayudan a entender al paciente el daño que viene desde su conflicto interno y sobre todo en tendencias e impulsos que el mismo paciente no acepta y no de fuera, porque trata de hacer como consciente lo inconsciente y si no lo sacamos lo podemos descargar en formas de síntomas, actos fallidos, sueños y todo ese tipo de cosas. Así es, bueno, por eso mismo Freud también fue del pionero de analizar los sueños, que desde una óptica científica, porque antes nada más se hacía desde la óptica, pues más que nada de pseudocientífica de los clarividentes y de todos ellos, de los que tenían percepciones extrasensoriales y todo ello, pero ya traer dentro de una posible postura más científica la interpretación de los sueños, pues fue también algo que es relevante en la teoría de Freud. Bueno, ¿y por qué los sueños? Bueno, dirán los sueños porque para Freud y el psicoanálisis, los sueños tienen un alto contenido simbólico de nuestras represiones y de nuestros instintos y de nuestras fantasías. Pero el sueño no es lógico, no se presenta de manera secuencial ni lógica, porque muchas veces tenemos sueños que dices, ah, caray, qué sueño tan raro tuve. La estructura del sueño no está estructurado de una manera lógica como tal, porque se presenta por medio de símbolos, de esas insatisfacciones o esas necesidades o esas represiones que se tienen o esos temores, esas ansiedades que estamos viviendo en el día a día, pues muchas veces nos vamos a dormir y nos creamos esa idea o nos acostamos con una idea en cuestión y se representa mediante imágenes simbólicas en el sueño. Entonces, por eso Freud dice que en el análisis del sueño son alto contenido simbólico para poder encontrar ciertas respuestas que el paciente está buscando, porque el paciente cuando acude, lo primero que nada, el paciente cuando acude a una terapia cualquiera, pues es porque busca una rehabilitación o una cura, algún comportamiento X o alguna respuesta. Y si estamos hablando de la técnica del psicoanálisis, con mucho mayor razón. Es muy difícil para los psicoanalistas, como bien decía Freud, que encontremos una cura o un avance si la persona es resistente o se resiste. Es decir, la persona debe de acudir abierta a poder encontrar respuestas a los problemas que puede tener de conducta. Pero si acude con escepticismo, si acude que va llevado a la fuerza, como puede suceder muchas veces con los niños, que para ello pues existirán las técnicas del juego que desarrolló otras psicoanalistas, todo Ana Freud, y esas que van a servir demasiado, pero si acude una persona a una terapia psicoanalítica con mucha resistencia, con poca credibilidad, pues vamos a encontrarnos esa resistencia en la práctica, de que no está cooperando el paciente para poder llegar a
a profundizar precisamente en su vida y en su infancia, donde podemos encontrar ciertas respuestas que busca el clínico, en este caso, o el terapeuta. Entonces, a eso Freud y el psicoanálisis le llaman la resistencia, ¿no? La resistencia y la misma continuidad de la represión. Muchas veces no queremos llegar a revivir ciertas experiencias que nos siguen causando un malestar psíquico. Entonces, la técnica del psicoanalista experto, pues es paciencia, 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 porque está descubriendo en cada terapia algo novedoso. No, la técnica psicoanalítica no es para de un día para otro, eso es un hecho. Es por ello que muchos la critican, porque es tardada. No vamos a encontrar la respuesta a lo mejor en una terapia ni en dos, sino que en varias sesiones podemos encontrar los resultados óptimos. Por eso las corrientes como el conductismo, que son de las que llevaron la contra o la competencia al psicoanálisis, las del conductismo y otras tantas más, la Gestalt, pues se enfocan más en algo, como dirían sus pioneros del conductismo y de la Gestalt. Ok, lo que dice Freud es cierto, pero yo busco más cuestiones que me ayuden, no en el largo plazo a recuperarme, sino de ahorita, del problema que tengo hacia adelante. Por eso muchos conductistas se enfocarán en terapias muy, muy prácticas para poder ayudar al paciente a que salga lo más rápido y efectivo posible de una cuestión conflictiva de su comportamiento. Otros dirán, no, pues a mí me gusta la técnica psicoanalítica. Digo, los mismos psicólogos tienen sus propios enfoques, ¿no? Hay quien es gestal, hay quien es conductista, hay quien es completamente psicoanalista. O allá antes era como que muy celoso el enfoque. Es decir, o eras uno o eras otro enfoque. Ahora realmente se ha evolucionado tanto la psicología y la ciencia del comportamiento humano que conocemos expertos que te pueden dar terapia psicoanalítica, te pueden dar terapia conductista y te pueden dar terapia gestal. Lo que es un hecho es que cada paciente es diferente y aquellos que son expertos no podrán negar que habrá pacientes que no les va a servir el psicoanálisis. Habrá pacientes que les va a servir el conductismo o la gestal u otras, el humanismo. Habrá pacientes que no les va a servir la terapia gestal o conductista y sí les va a servir el psicoanálisis. Entonces, muchas veces la percepción del experto clínico terapeuta hace especialidades en 2 o 3 y ve, de acuerdo a la entrevista que hace con el paciente en las primeras sesiones, cuál herramienta psicológica o enfoque psicológico va a utilizar para una posible terapia. Entonces, eso es muy interesante. No, ya a estas alturas los clínicos no están casados con un enfoque, porque cada paciente es diferente. Entonces, esta técnica del psicoanálisis pues es bastante interesante por esas razones. Nos habla de las etapas del desarrollo, que ya hablábamos de ellas, y de las fijaciones, de las cuales hicimos algunas preguntas como tal. Pero bueno, aparte de ello, también dejamos hacer una reflexión y una investigación. Ya estaremos hablando constantemente del psicoanálisis, nunca lo dejamos atrás, a pesar de que seguimos avanzando con temas, pues siempre volvemos a tocar algún punto freudiano, algún punto psicoanalítico, porque la corriente del psicoanálisis como tal, pues tiene un alto contenido tanto psicológico, biológico y sociológico, que es de lo que habla nuestra carrera en el caso de la criminología, o sea, que nosotros estudiamos los factores biopsicosociales, porque son los 3 complementos
que originan nuestra personalidad y nuestro comportamiento humano, los factores biopsicosociales, o sea, biológicos, psicológicos y la sociedad misma. Y el psicoanálisis tiene ese contenido precisamente de los factores biológicos, psicológicos y los factores sociales que influyen durante nuestro desarrollo y en nuestra conducta. Entonces, por eso mismo, pues siempre será un punto de partida el psicoanálisis. Y de ahí partimos también en que muchos expertos empezaron a desarrollar pues teorías también dentro de la criminología. Hay toda una corriente criminológica psicoanalítica, hay libros de criminología psicoanalítica muy interesantes al respecto, porque abordan también esto que estamos comentando aquí, la profundidad de lo que estamos aquí analizando. Y uno de los estudios dentro de lo que es el campo de la criminología y de la sociología, pues son los factores criminógenos. Esos factores criminógenos que son los que, desde una óptica del campo de estudio de la criminología, causantes de interpretación de diversas facetas de la conducta, ¿qué encontraron, qué comprendieron sobre los factores criminógenos? ¿Empiezo yo, profe? Perdón, apreté un botón equivocado. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, factores criminógenos, ¿qué entiende o qué conclusión llegaron en su investigación sobre los factores criminógenos? Adelante, Isabel, comenzamos con usted. Yo investigué, profe, pero como que no entendí mucho. O sea, yo entendí que hay como factores que están fuera del individuo, que son como endógenos y exógenos, o sea, que son fuera y que son así. Y lo que yo así como entendí fue que son endógenos, son cuando son ajenos a él, ¿verdad? Endógenos son internos. Internos. De que cuando son psicológicos y todo eso, los problemas psicológicos que no son ajenos a él, pues, y comete delitos y todo eso. Es como los factores esos de criminógenos. Perfecto. ¿Sí, no? Y yo, como que se entendí. Por ahí va, muy bien, muy bien. Excelente. A ver, ahora vamos con Leslie. ¿Qué opina usted de los factores criminógenos? ¿Qué investigó? Pues yo tengo que son todos los elementos que sumados contribuyen a un determinado resultado criminal, que pueden ser, como dijo mi compañera, endógenos y exógenos, pero además de eso yo encontré otros que, por ejemplo, factores físicos, factores sociales, factores predisponentes, preparantes, desencadenantes, factores individuales, que Enrico Ferri decía que se pueden dividir también en antropológicos o individuales, en físicos y en factores sociales, y que todos estos eran como factores que contribuían a que se cometiera un crimen, por así decirlo. Es correcto, muy bien, excelente. Paola, ¿qué podemos rescatar de los factores criminógenos que investigó? Bueno, yo también encontré sobre los factores endógenos y exógenos. Dentro de los factores pues endógenos, pues hablaba de todo esto como del desarrollo de la persona, de su psique, de su biología, de su estructura, pues. En cuestión de los factores exógenos, pues
todo lo que era de la sociedad, del ambiente, de la familia, el entorno en el que se desarrollaba. También, bueno, encontré un tercero que se llamaba factores combinados, que se refieren a que no pueden decir que son endógenos o que son exógenos, porque, por ejemplo, hablando del alcoholismo, ¿no? Puede ser una causante endógena en el sentido de que por su biología, ya sea que sus padres fueron alcohólicos y le heredaron el gen que se engancha rápido con el alcohol, o porque tenga baja autoestima o algo así y pueda rápido acudir al alcohol, pero también puede ser una influencia grande lo exógeno, en el sentido de que si sus amigos son alcohólicos y si en el barrio en el que vive pues es de que le incite a tomar el alcohol, cosas así, por eso le llaman combinados. Pues también encontré como los factores sociológicos, que hace como el estudio global de la sociedad como tal y cómo influye en el individuo y cómo puede ser una causante de criminalidad. También encontré otros, pero los factores psicológicos también esos encontré, que pues ya habla de si tiene algún problema. También en los factores psicológicos habla de que si se ha desarrollado algún problema como trastorno o problemas esquizofrénicos, que también eso le influye. Excelente, excelente, muy bien, gracias. Muy buena investigación. Adelante, Leslie. No, le apreté por error. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos ya un avance de sus investigaciones sobre lo que son los factores criminógenos. Entonces vámonos a algunas diapositivas que tengo aquí para poder comentar de lo que ustedes investigaron, obviamente. Tenemos los factores criminógenos. Bueno, factores criminógenos, como bien ustedes están comentando, pues es una serie de investigaciones y de elementos que nos llevan o llevan al sujeto o lo inducen a que cometa una conducta delictiva o criminal, todo lo que puede influir en el sujeto desde el punto de vista biopsicosocial, pues son factores criminógenos. Todo lo que es aspectos de la biología, que se puede dar de cuestión genética, se puede dar por cuestiones psicológicas y se puede dar por cuestiones sociales. Obviamente lo que nos dice aquí es algo interesante, ¿no? Que la conducta criminal siempre ha sido un objeto de estudio, o ha sido objeto de estudio a lo largo de la historia. No es una excepción el saber las causas y factores que llevan a que los individuos cometan un crimen. Son de gran importancia para poder comprender adecuadamente el dicho fenómeno de la criminalidad que se presenta diariamente en nuestra sociedad. Entonces, como criminólogos, obviamente nos enfocamos en estudiar la conducta criminal, pero también profundizar en esas causas. ¿Qué lleva al sujeto a cometer dicho acto nocivo para la sociedad? Esto con objetos obviamente preventivos, desde el punto de vista criminológico. Los factores criminógenos nos hablan de la criminogénesis y la criminodinámica, porque son dos palabritas que nos vamos a encontrar constantemente en diagnósticos de personalidad criminal. La criminogénesis, que es el origen del delito, a través de los factores precisamente endógenos y exógenos, y la criminodinámica, que es cómo afectaron esos factores en el desarrollo de la conducta delictiva. Uno nos habla de las causas, la criminogénesis, el origen, y el otro de cómo
afectó esos factores en un determinado sujeto para llevarlo a robar, a violar, a matar, a delinquir, a secuestrar, etc. La criminogénesis es la base teórica del origen y la criminodinámica es cuando ya se enfocó en el crimen como tal. Dentro de la teología criminal, la cual tiene como objetivo la investigación de los distintos factores que intervienen en el comportamiento criminal, resulta importante la criminogénesis y la criminodinámica, que juegan un papel decisivo para la adecuada comprensión de la conducta criminal. La criminogénesis, de acuerdo con Manzanera, que pues es un experto también ya de referencia en materia jurídica y criminológica, dice Manzanera que la criminogénesis es el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Es decir, son las causas que dan como resultado la conducta antisocial. Entonces nos encontramos precisamente en este punto, ¿no? Que es muy interesante. Lo que nos dice Manzanera. El estudio del origen o principio de la conducta criminal, es decir, las causas que dan como resultado la conducta antisocial. Por su parte, hablar de la criminodinámica, que ya es del proceso de la conducta ya en sí, cómo se fue aplicando y cómo se fue desarrollando ese factor, cómo fue afectando la pobreza, el desempleo, cómo afectaron los abusos en la infancia en un sujeto, porque en la edad adulta ya está o cometió diversos tipos de delitos, pues entonces lo va a explicar desde el punto de vista de la criminogénesis como origen y la criminodinámica ya como la conducta. Es la explicación de los procesos seguidos para llegar a la conducta antes mencionada, es decir, cómo le fue afectando el no tener trabajo, cómo no tener empleo, cómo no tener economía sustentable, cómo le afectaron la relación violenta con el padre, que lo golpeaba, que lo humillaba, etcétera, para llegar ahorita a la edad adulta a robar o a matar o a secuestrar, a violar, etcétera. Entonces, la criminogénesis nos explica factores de origen, endógenos y exógenos, y la criminodinámica nos explica cómo se combinaron esos factores para que ese sujeto se convirtiera en un sujeto que delinque peligroso. Como se puede observar, tanto la criminogénesis como la criminodinámica son fundamentales y dentro de estos elementos se debe poner especial atención y analizar los conceptos operacionales que son las bases o que son bases para los anteriores estudios, como son las causas criminógenas y los factores criminógenos. Y es justamente en este concepto donde vamos a observar un poquito al respecto, ¿no? Porque ya ahorita ustedes me comentaban algo en particular sobre ello. Factor criminógeno, primero que nada, bueno, ¿qué será un factor criminógeno? Aquí nos dice una definición interesante de lo que es el factor criminógeno. Son todas aquellas circunstancias que favorecen a la comisión de los delitos. Como puede inferirse, dichas circunstancias pueden ser de diversa índole. De acuerdo a un autor de apellido Pinatel, se debe entender por factor criminógeno todo elemento objetivo que interviene en la producción del fenómeno criminal. Es decir, todo lo que influye es un factor. La familia, las amistades, los vicios, el barrio, la falta de educación, la falta de cultura, como factores exógenos. Por otro lado, también puede influir factores endógenos, que es internamente, pues algunas cuestiones genéticas, biológicas, que puede ser, está comprobado también científicamente, que no nada más lo externo puede influir. O sea, lo externo relaciónalo con exógeno y lo interno relaciónalo con endógeno. Está comprobado que también en muchas ocasiones el sujeto viene arrastrando problemas genéticos, biológicos, porque viene de antecedentes familiares violentos y
también en él repercutió pues alguna cuestión biológica para enfocarse a la conducta criminal, sin haber pasado inclusive por circunstancias desfavorables socialmente hablando, ¿no? A lo mejor tuvo una vida en su niñez bien, padre, madre, educación, atenciones afectivas y económicas, y se convirtió en un criminal. Ah, bueno, entonces hay que buscar una explicación más apegada a un factor criminógeno endógeno, es decir, psicológico y biológico, que puede acarrear de genes del tatarabuelo, del bisabuelo, que pudieran estar ahí latentes algunos instintos criminales, al más puro estilo lombrosiano, ¿no? Que se puede dar de forma antropológica, biológica. Entonces, por ello mismo tendremos que comprender que los factores endógenos es de carácter interno, generalmente tendiendo a lo que es lo biológico, genético y psicológico. Por otro lado, los factores exógenos, que es lo externo, es todo lo social, todo lo que me está afectando en mi vida desde mi infancia hasta la etapa en la cual me encuentro. Una mala relación con la madre, una mala relación familiar, un hogar lleno de violencia, un hogar lleno de criminalidad, de vicios, de alcohol, de drogas, un padre completamente violento, alcohólico, una madre sumisa, genera generalmente hogares destructivos y en los infantes bastantes problemas de personalidad, que muchas veces pueden transmitirse en conductas de venganza, de ira, de coraje, de resentimiento social. Otras veces nada más de timidez y de aislamiento. Para ello, recuerden que nosotros desde el punto de vista criminológico estudiamos 4 tipos de conducta. La conducta social, la parasocial y la antisocial. La pregunta sería, ¿han escuchado hablar de esas conductas? La conducta social, asocial, parasocial y antisocial. ¿Las han escuchado? ¿Saben de qué se trata? Bueno, pues entonces lo explicamos para ir avanzando y estar parejitos. Dentro del campo de la criminología y del comportamiento humano estudiamos 4 tipos de conducta. Una sería la conducta social, y la social nos referimos a que somos totalmente adaptados al sistema, adaptados a las normas de convivencia. Es decir, pues estudio, trabajo, convivo, llevo una vida normal, socialmente apta, sin ningún problema. Me capacito, estudio una profesión, trabajo, tengo mi familia, busco la manera de sobrevivir y de llevar a cabo mi vida de manera legal, apegada al trabajo, a la capacitación, etc. Eso es una persona social. Una persona asocial es aquella persona que se aísla, que no puede convivir con las personas. Generalmente lo encontramos en los tímidos, en los aislados, que tienen un pavor y un temor a convivir ya no nada más con la sociedad, sino inclusive a veces con la familia, ¿no? Lo encontramos a personas que se aíslan en sus habitaciones y se les dificulta el conseguir trabajo porque tienen que
convivir constantemente con las personas y tienen un pavor y un temor al que dirán, a la crítica social, etc. Y los encontramos completamente aislados, pero no dañan al bien común, no dañan al prójimo, simplemente están aislados. Esos son los asociales. Cuando hablamos de un parasocial, pues son personas llamadas tribus urbanas que tienen un cierto resentimiento social, pero no dañan al prójimo. Tienen un cierto resentimiento hacia la sociedad y lo demuestran no dañando el bien común ni al prójimo, sino con su forma de vestir y su forma de pensar y su forma de hablar. Que los podemos encontrar aquellos que no siguen las normas sociales porque no quieren encajar, no les interesa. Por ejemplo, el vestirse todos los días de negro, usar unas plataformas de zapatos de este tamaño, pintarse de vampiros, ser bastante omisos con las personas, juntarse con tribus afines a ellos, criticar al sistema. Entonces un parasocial no daña, no le interesa tampoco dañar al prójimo ni el bien común, pero sí lo critica, con su forma de expresarse y de vestir. Entonces ahí encontramos al fenómeno de la conducta parasocial. Cuando hablamos de un antisocial, que es la cuarta conducta, después del social, asocial, parasocial, viene un antisocial, que ese sí es el delincuente, aquel que transgrede las normas, aquel que daña al prójimo y el bien común. Puede ser cualquier tipo de delito, pero ya es aquel que daña las normas, ya es por excelencia un ser antisocial, desde la óptica precisamente de las 4 figuras de la conducta a analizar socialmente, ¿no? Social, asocial, parasocial y antisocial. Bueno, enfocado eso, continuamos entonces con la exposición, en donde Taft nos dice que por su parte entiende que la criminalidad emana o dimana de la cultura de una sociedad. El factor criminógeno de cierta cultura está en relación con sus contradicciones internas, es decir, la descomposición de las relaciones tradicionales. Bueno, es un concepto también aquí interesante de este personaje llamado Taft. Tiene su propia postura y análisis de lo que es el factor criminógeno. Hay otro que es Selin, que dice que más bien no se enfoca en la totalidad de la cultura, sino en función de grupos parciales. Las causas del delito, para él se dirige a una relación funcional entre elementos o hechos. Adopta la posición de hablar de causa como evento antecedente y de efecto como consecuente. La investigación criminológica busca el descubrimiento de dichas causas, es decir, de cuáles son los antecedentes de esa figura o de esa conducta antisocial como tal. Estamos hablando de la conducta criminal, entonces, por ende, es una conducta antisocial. Al ya contar con un panorama ya más amplio de todo lo que estamos aquí comentando sobre estos factores, nos dice que, de acuerdo con Ferri, los factores se pueden dividir en factores antropológicos, desde la postura de Ferri, ¿no? Antropológicos o individuales del crimen, los factores físicos y los factores sociales. Recuerden que Ferri es de la escuela positivista y es el padre de la sociología criminal, así se le contempla a Enrico Ferri. Él, pues, en sus postulados ya hablaba de los factores, inclusive dio pie para que surgieran las palabras o los conceptos de factores endógenos, exógenos, que se dieron también en la escuela ecléctica tercera, pero ya nos habla Ferri de dividir los factores en 3, ¿no? Factores individuales, los factores físicos y los factores sociales. Bueno, los factores individuales que nos dice Ferri
que pueden ser factores que afectan, pues son, en este caso, la constitución orgánica, dice Ferri, como por ejemplo, aquí la tenemos, la constitución orgánica, dice que se refiere a los diversos aspectos del cráneo, sensibilidades, actividades somáticas, es decir, hay un aspecto interno, orgánico, biológico, muy apegado a un concepto lombrosiano. También para Ferri dice que la constitución psíquica, en este caso, dentro de los factores individuales, abarca anomalías, la inteligencia y el sentido moral. Hay personas que no se adaptan a las normas y no tienen una capacidad de tener, pues, el super yo freudiano de las normas y de los valores. Las características personales del criminal, que se refiere solamente a circunstancias de la biología, el sexo, la edad y la profesión. Esto desde el punto de vista, obviamente, nada más individual, desde la postura de Ferri, porque también vienen o influyen los factores físicos. ¿Cuáles son los factores físicos? Pues se refiere que también afecta el clima, la temperatura y las estaciones del año. Dentro de una óptica del estudio de la criminología, déjenme decirles que también hay un campo de estudio de la criminología ambiental. Y eso es que, pues también dependiendo las épocas del año y los climas, se dan ciertos tipos de delitos. Ejemplo, en épocas de Navidad friolentas, abundan y se dan y suben la intensidad los delitos patrimoniales y los suicidios en este caso, y homicidios también, obviamente, por los asaltos, por obvias razones de la época navideña. Mucha gente se deprime, se suicida, entonces suben. En épocas de calor, aunque no lo crean, es lógico y comprensible que surgen al doble o al triple los delitos sexuales por el clima primaveral, caluroso, etcétera, de la estación del año, que desde un punto de vista biológico, hormonal, altera precisamente la libido en las personas, y esto ocasiona que muchos que no están preparados, que son instintivos o que se dejan guiar por sus impulsos animalescos, cometan actos de exhibicionismo, tocamientos, abusos sexuales o violaciones sexuales. Entonces influye los factores físicos, pero obviamente también influyen los factores sociales, que se refieren a la opinión pública, la densidad de la población, la religión, las condiciones familiares, todo esto que estábamos ahorita comentando, ¿verdad? Como factores exógenos. Y de aquí vamos a desprender lo que ustedes comentaban sobre los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes de la conducta criminal. ¿Qué son los factores predisponentes? Bueno, nos dice ahí, son las condiciones que hacen a un individuo proclive a cometer una conducta criminal. Estos factores son endógenos, pueden ser biológicos o psicológicos, como su nombre lo indica, es decir, a los factores que predisponen la conducta criminal, generalmente los vamos a encontrar como los factores internos, es decir, endógenos, que bien puede ser de carácter biológico o psicológico. Son los que predisponen desde el nacimiento a que ese sujeto pueda, en un momento dado, convertirse en un criminal en edad adulta. No tanto por la cuestión social, sino por su genética. Los factores preparantes son exógenos. Es decir, externos. La sociedad, la naturaleza mixta de la personalidad, el alcohol, las drogas, la familia destructiva, la familia desorganizada, la familia disfuncional, es el caldo de cultivo de un posible alteración de la conducta y de un posible criminal.
el barrio, la conducta, las amistades, la familia, la educación, son factores preparantes, exógenos. Los factores desencadenantes son los que precipitan a la conducta. En este caso, junto con este factor se encuentra el factor predisponente, que es el de mayor importancia, y este condiciona al primero, al cual a su vez puede ser interno o externo. ¿Qué significa esto de desencadenante? El desencadenante es un acto que va a orillar a que la persona tome la decisión de cometer una conducta nociva. Es lo que llamamos coloquialmente como la gota que derrama el vaso. Ya tiene la persona factores predisponentes, es decir, endógenos. Ya tiene la persona factores preparantes, es decir, exógenos. Entonces solamente está a punto de explotar. Y llega un momento dado que la persona es muy paciente, muy paciente, muy paciente con todo mundo. Y en un hecho desencadenante, ahí, ante un evento a lo mejor sin importancia, una palabrita que le dijeron, ya le habían dicho muchas cosas anteriormente y no pasó nada, nada. Llegó un momento en que no estaba de humor, llegó un momento en que estaba en una etapa crítica en su personalidad y el que le hayan dicho algo, el que haya observado algo, el que haya tomado algo o el que haya encontrado una infidelidad va a ser el desencadenante para que cometa una barbarie, un feminicidio, un homicidio, una violación, un robo. Entonces, estos factores predisponentes, que son los endógenos, preparantes, que son los exógenos, y ya los desencadenantes, que es esos eventos o actos que propician el fenómeno criminal a través de algún evento como la infidelidad, de un abuso de alcohol, de drogas, son lo que puede ser un factor desencadenante. Hasta aquí, jovencitas, ¿vamos bien? ¿Se va comprendiendo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo excelente.